Saludos amigos, un abrazo fraterno. Nos encontramos esta vez en línea con el licenciado Gustavo Tostón. Como siempre, Gustavo, en cada edición que damos, pues la idea es compartir algo de educación a través de segmentos de Código Poder. Bienvenido, Gustavo, buen día. Cuéntanos qué tema tenemos ahora. El tema que tenemos para hoy se llama la infodemia en el centro de la pandemia. Como siempre, tocamos temas relacionados al ámbito de la educación y vamos enseguida con la exposición. Esperemos que sea interesante para todos ustedes. La infodemia es un nuevo término que algunos lo estarán escuchando. Se refiere a las noticias falsas que circulan rápidamente como un virus por las redes sociales, constituyéndose en una práctica que genera pánico, promueve conductas incorrectas. El término fue utilizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia informativa y su rápida propagación. Es un asunto que todos hemos de haber visto, ya viene desde hace tiempo atrás, pero en la pandemia, en la época de cuarentena, se agudizó y fue más evidente. Vamos a explicar por qué se viralizan las noticias falsas durante la época de pandemia. Empecemos por definir en el hecho de que la desinformación, que equivale a una escasez, a una falta de información, hace que se generen este tipo de noticias falsas, porque ante la falta de información, el humano tiene la tendencia a creer lo primero que le dicen. Ante la incertidumbre, automáticamente el cerebro humano busca certezas, busca información que le brinde tranquilidad, seguridad y hasta esperanza. En el caso de lo que nos compete, el tema que es de casi todos los días en todos los medios de comunicación a nivel mundial, los casos de COVID-19, existen algunos vacíos en cuanto al conocimiento científico. Esto, sumado a la ansiedad, al pánico y en ciertos casos hasta la desesperación, se completan con los datos que llegan por las redes sociales. Muchos de estos datos son informaciones falsas, ya que esa información, aunque sea falsa, genera un confort cognitivo, un alivio a la persona, y por eso es que esa persona, al recibir esta información, aunque sea falsa, necesita y quiere creer. En ese sentido, las noticias falsas se propagan con rapidez, también por la facilidad que existe hoy en día de compartir datos a través de las redes sociales por parte de mucha gente que cree que está obrando bien. De ahí radica la infodemia, que, como repetimos, se refiere a la propagación rápida de información falsa por redes sociales. Repetimos, se propaga con mayor rapidez cuando la gente piensa que está haciendo un bien y lo comparte. No lo verifica, se crea una información falsa y enseguida lo viraliza a través de los canales digitales, ahora con la facilidad que tenemos de las redes sociales en abundancia. Toda esta situación, sí, es Gustavo, decir, quiero enviar un saludo a toda la gente. Hay más de 100 personas conectadas en este momento. Un abrazo a todos ustedes. Si es que tienen alguna pregunta, con gusto al final estaremos respondiendo. Gustavo, adelante. Con todo gusto. Haciendo una contextualización, se genera una noticia falsa que cubre una falta de información. La gente, por estar en un estado de incertidumbre, se cree la noticia y comparte a través de las redes sociales. Y esto se va propagando con un efecto multiplicador incalculable, infinito incluso, y con mucha rapidez debido a la tecnología que hoy tenemos. Toda esta situación, amigos, da paso a otro fenómeno muy interesante que no es nuevo, pero se ve con mayor evidencia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena que hemos vivido. Este fenómeno se llama la influencia social informativa. Este proceso ocurre en una situación, una vez más, de incertidumbre, cuando un individuo observa lo que hacen otras personas presentes en la misma situación y lo toma como referencia
para emitir sus propias respuestas, generando así lo que se conoce como el comportamiento de manada. Para graficar mejor lo que estamos diciendo, vamos a presentar un ejemplo. Juan, tenga la gentileza, el link del video para explicar y que la gente comprenda lo que significa y cómo es el proceso que se conoce como influencia social y formativa y por qué muchas personas aceptan como propias las opiniones de otros con respecto a la realidad que nos rodea. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión y o actitudes de los demás. En este proceso se entienden en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. Uno de los estudiantes se hizo pasar por entrevistador de comunicación social, el cual estaba haciendo una pequeña encuesta sobre la Universidad de Pamplona. Escogimos a una persona al azar que fuera estudiante y estuviera solo en el parque principal. Una vez escogida, se sentaron junto a ella 3 cómplices del experimento para simular estar en el parque sin ningún propósito, y también ser escogidos para la encuesta, y así evidenciar la influencia del grupo sobre el pensamiento del sujeto individual. ¿Quién fue el fundador de la Universidad de Pamplona? El señor Rafael Núñez, ¿no? Sí, Rafael Núñez. Vale. ¿Quién fue el fundador de la Universidad de Pamplona? Rafael Núñez, sí. Rafael Núñez. Rafael Núñez. Vale. ¿Conocen algún proyecto que se esté realizando en alguna sede de la Universidad de Pamplona? Pues yo había escuchado que por allá en la casona como que iban a hacer algo como de una piscina, sí, un proyecto como de una piscina en la casona. Escucha, no estoy segura, pero sí. Vale. Pues la verdad lo único que he escuchado es lo de la piscina, lo que dice la muchacha. No he escuchado más nada. Sí, donde está la fuente de la casona, escuché que iban a hacer una piscina para los estudiantes. Pues yo escuché que van a hacer un proyecto de la piscina en la casona. Vale. ¿Sabe usted de qué se va a tratar la nueva planta que están construyendo en la sede del Rosario, que queda junto al comedor de los estudiantes? Creo que es como para una guardería para los niños de las estudiantes, porque tengo una amiga que tiene un hijo y ella quiere meter al niño ahí en la guardería que van a hacer. Pues sí, de hecho, yo creo que una profesora nos estaba hablando sobre eso, de que iban a hacer como especie una guardería ahí en el Rosario. Sí, el proyecto que escuché en el Rosario es el de la guardería nomás. Pues escuché que es una guardería que ahí. Vale, chicos, muchísimas gracias por su atención. Chao, hasta luego. Hola chicos, ¿cómo están? Disculpe, soy estudiante de comunicación social y estoy haciendo una mini encuesta sobre la universidad, entonces no sé si tengan tiempo de responder unas preguntitas. No me demora mucho y los puedo grabar, lo que pasa es que es para una clase, ¿sí? ¿Te parece? ¿Sí? Oye chica, qué pena, soy estudiante de comunicación social y es que voy a hacer un video de unas preguntas de la universidad, entonces no sé si me puedas colaborar un momentico, no me demora mucho y el video no lo muestra nadie, porfa. ¿Sí? Entonces si quieres te puedes hacer un poquito más hacia acá y tú te puedes hacer un poquito más hacia acá. Son preguntas muy sencillas, ¿vale? Bueno, la primera. ¿Quién fue el fundador de la Universidad de Pamplona? Rafael Faria Núñez. Rafael Núñez, creo, sí. ¿Quién fue el fundador de la Universidad de Pamplona? Rafael Núñez. Rafael Faria Núñez. La segunda pregunta. ¿Conocen algún proyecto que se esté realizando en la Universidad de Pamplona? ¿Algún proyecto que se esté realizando? Pues yo he escuchado que había uno por allá para la casona como de una piscina, algo así, un proyecto de una piscina en la casona, algo así más o menos. Vale. ¿Conoces algún proyecto de la Universidad de Pamplona que se esté Sí, realizando? igual ahí donde está la fuente, que van a hacer la piscina para los estudiantes para que no tengan que subir arriba. Pues la verdad solamente he escuchado eso, lo de la piscina y ya. Yo también he escuchado lo de la piscina. Listo. La nueva planta que está construyendo en la sede del Rosario, ¿saben para qué va a ser? La que se encuentra cerca al comedor de los estudiantes. Ay, sí, yo había escuchado que tengo una amiga que tiene un hijo, y entonces ella me está diciendo que en el Rosario como que van a hacer una guardería para los niños de las estudiantes y cosas así, porque ella quiere meter el niño de ella ahí en la guardería. ¿Sí? Vale. Sí, una profesora también nos comentó que iban a hacer la guardería ahí en el Rosario.
Sí, de hecho nosotros estudiamos juntos y la profesora nos dijo eso de lo de la guardería. Sí, yo también escuché lo mismo, la profesora nos dijo lo de la guardería. Muchísimas gracias, chicos. Para los estudiantes, para que no tengan que subir arriba, que subir arriba, que subir arriba, que subir arriba. Adelante, Gustavo. Correcto. El video es bastante claro con respecto a lo que estábamos hablando, para que ustedes comprendan cómo funciona la influencia social informativa. Esto los estrategas en marketing, los estrategas políticos también conocen mucho y pormenorizadamente. Esto solamente es un ejemplo que denota una punta de iceberg, pero debajo de lo que se puede ver hay un componente, un sistema muy grande para poder lograr campañas de todo tipo. Y es bueno ir aprendiendo también este tipo de situaciones que nos van a evitar ser manipulados. Retomamos la exposición que estábamos hablando acerca de la infodemia, que tiene mucha relación también con lo que acabamos de ver, que es la influencia social informativa, porque hay una preocupación de parte de la UNESCO, según la representante de esa institución en Ecuador, Zaida Sánchez. La infodemia se ha colocado en el centro de la pandemia. Es decir, tenemos una tragedia de alcance mundial y paralelamente tenemos otra crisis que son las noticias falsas, ahora agrupadas en un solo conjunto denominado infodemia por sus consecuencias nefastas. Se difundieron noticias falsas de modo incontrolable por las redes sociales. Y para explicar, porque ahora también las noticias falsas, al ser tan abundantes, ya tienen una clasificación. Se dividen en dos grupos, que son las fake news, este término ya lo habrán escuchado, y las false news. Ambas son noticias falsas, pero entre una y otra hay una diferencia muy sutil. Vamos a poner, estimado Juan, el cuadro sinóptico, ya lo tenemos en pantalla, justamente lo vamos a explicar. La clasificación de las noticias falsas, como ustedes pueden ver, se dividen en dos grandes grupos, las fake news y las false news. Cada uno tiene una diferencia por la circunstancia que las voy a explicar en estos instantes. Las fake news tienen un ingrediente de intencionalidad, ¿ya? Detrás de las fake news hay la intención de provocar un daño mediante una operación generalmente política. Esa es la diferencia. En tanto que las false news, que son noticias erradas, no tienen la intención deliberada de hacer daño. Ocurre por lo general debido a la falta de verificación, al dejarse llevar por la inmediatez. Se dice que este segundo grupo, las false news, es un tanto menos dañina porque al no haber esa mala intención, esa mala voluntad, se puede rectificar. Recordemos que ambos grupos de noticias falsas se generan debido a la ausencia de información o por información incompleta. Es decir, las noticias falsas llenan los vacíos de información. Por ejemplo, cuando hay un tema delicado, algún tema un poco engorroso, una autoridad de una institución pública opta por la estrategia del silencio, es decir, no dice nada. Ahí da paso a las fake news, ahí da paso a que haya alguien que genere una campaña y que responda a las preguntas que no responde el protagonista de la noticia. Y como hay ese vacío de información y la gente quiere llenar ese vacío de información, lo hace con las noticias falsas y se crea esta sensación de realidad. Como consecuencia se provoca una distorsión de la realidad. Así funciona este proceso. Para complementar, vamos a mencionarles que, según la UNESCO, ya terminamos la explicación del cuadro sinóptico. Según la UNESCO, se calcula que en 74 países se generaron 5.000 noticias falsas sobre COVID-19 entre el 24 de enero y el 5 de mayo. Y algo que ha llamado profundamente la atención: el 40% de las noticias falsas que circularon por redes sociales acerca del COVID-19 son bots. Es decir, no son personas, sino que eran robots
atrás de todo esto hay personas que deliberadamente estaban creando estos procesos. Eso es algo que nos debe invitar a la reflexión para adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprender de mejor manera cómo funcionan estos procesos y no dejarnos manipular. Ha habido noticias de todo tipo que son peligrosas. Por ejemplo, inyectarse cloro, tomar orina de vaca, tomar orina de niño. Una que he visto que ha circulado en muchísimas redes sociales, particularmente yo he recibido algunos mensajes, la famosa fórmula de las 3 aspirinas con limón. Déjenme decirle, dicho sea de paso, he hecho las consultas pertinentes con profesionales de la salud. No lo hagan, no lo hagan, amigos que nos están viendo en estos instantes, porque para empezar la aspirina no cura absolutamente nada, ¿no? La aspirina es un antiagregante plaquetario. No tiene nada que ver con una cura para un virus como el coronavirus. No tienen que creer, eso más bien es contraproducente por la cantidad también. Tomarse 3 aspirinas de golpe le va a causar una seria irritación al estómago, posiblemente le va a dar una úlcera. Eso no es recomendable. El Ministerio de Salud Pública no está usando aspirina para el tratamiento del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud incluso alertó sobre la automedicación. No lo utilice, por favor, esa es una noticia falsa. Gustavo, solamente quiero hacer una acotación a lo que tú dices. Justamente la semana pasada en las coberturas que realizábamos, algunas personas llegaron desde las comunidades hacia el hospital por lo que tú estás diciendo, se tomaban aspirinas con chuchuguasta durante 10 días seguidos. Eso ocasionó un derrame de sangre interno. Terrible. Una persona falleció por eso, ¿no? Luego de que ya dio positivo de COVID, se sanó y él se seguía tomando para prevención y murió posteriormente aquí en el Hospital Puyo. Solamente una acotación. Excelente esa acotación, ahí tenemos, y ese es el motivo justamente de esta exposición, que aprendamos a diferenciar las noticias verdaderas de las noticias falsas, porque las noticias falsas pueden cobrar vidas humanas, de ahí la importancia, ese es mi aporte justamente a la sociedad. Una vez más, el ejemplo que usted da, Juan, es excelente. No se tomen esas 3 aspirinas con limón, con chuchuguasa, se están haciendo un gran... El Ministerio de Salud no utilizando, lo que está utilizando es paracetamol, pero eso tiene que usarlo luego de que un facultativo, los síntomas parecidos a otras enfermedades como el dengue, como la misma influenza, por eso es la importancia de no automedicarse, porque un facultativo es el que tiene que evaluarlo y si es que determina necesario, le dará el tratamiento medicamentoso. Una vez más, la aspirina no se utiliza, lo que se está usando es paracetamol, pero usted debe de usarlo una vez que haya sido evaluado por un facultativo y así no va a tener problemas en su salud. Continuando con el tema que nos compete, que es la infodemia, vamos a hablar de las soluciones. ¿Cómo contrarrestar la infodemia? Esta viralización de las noticias falsas. La fórmula es justamente contrarrestar la incertidumbre con certezas y la falta. Permito hacer un llamado muy cordial a mis colegas, periodistas, comunicadores sociales, a los con título, sin título, a los de oficio, en definitiva, a no caer en el pecado profesional de dejarse llevar por la inmediatez y publicar una noticia falsa sin verificar. Hay personas de no creer, a personas de trayectoria que han cometido esta situación y es la inmediatez del ingrediente que nos encamina a cometer este gran error. Yo lo digo, es un pecado profesional para un comunicador, para un periodista de oficio que vive de esa profesión, reproducir una noticia falsa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no dejarnos una vez más llevar por inmediatez para publicar una noticia que no ha sido debidamente verificada. Y también, como le hemos dicho en ocasiones anteriores, la ciudadanía debe aprender poco a poco a adoptar un sentido crítico en la selección de la información que consume. Y de esta manera tenemos que hacerle frente a otro de los males que han estado azotando con marcada fuerza durante esta pandemia, que es la falsa información que se transmite como si fuera un virus, y ahora se ha acuñado este nuevo término que se lo conoce como infodemia,
para llamarlo a este problema que se está dando en todo el mundo y, como vimos, puede tener graves consecuencias. Queremos agradecer a la participación de la ciudadanía. Hay varios mensajes que nos han dejado, ya estaremos leyendo y estamos pasando también algunos de ellos en vivo para... Este es el... Adelante, Gustavo. ¿Puede enviarme algún mensaje en mi WhatsApp para poder responderlo? Porque el servicio de internet que tengo no es de excelente calidad. A veces no puedo mirar lo que usted me está diciendo. Si hay alguna pregunta, envíeme al WhatsApp en estos instantes, Juan. Caso contrario, yo les estaría agradeciendo. Esta es la información que quería compartirles dentro de nuestro segmento, el decodificador. Hemos retornado después de algunos meses desde nuestro hogar, como todos lo han venido haciendo, tratando de proteger nuestra salud, y no está por demás las recomendaciones en el sentido de que utilicemos la tecnología de buena manera. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Como lo hemos dicho también en alguna ocasión anterior, la tecnología es éticamente neutral. Puede ser utilizado tanto para el bien como por el mal. Nosotros utilicémoslo de buena manera vía online. Agradecemos al licenciado Gustavo Tostón por su participación. Estaremos igual nosotros reproduciendo esta publicación posteriormente y colgando en nuestra página www.ecomosanito.com. Para nosotros un gusto haber estado con ustedes en esta mañana de domingo, y a todos los padres les deseamos un feliz día. Un abrazo. Ya está.